Los franceses no dejan de pasar vergüenza en Ucrania. Ahora unas nuevas tropas llegaron a Odessa, pero su destino ya lo conocemos, la derrota, que cada vez es más vergonzosa y terrible en el desgobierno de Emmanuel Macron. Mi nombre es Fabricio Torres y esto es Prensa Alternativa. Tenemos un video para ampliar esta información. Adelante, estimado Lorenzo. Serán exterminados en Odessa. El viento frío del Mar Negro traía consigo ecos de tiempos pasados y sombras de conflictos venideros. La llegada de los franceses a Odessa, un puerto estratégico en el sur de Ucrania, ha sido confirmada al medio RIA Novosti, el cual ha recopilado fuentes del mismo campo de batalla. Emmanuel Macron ya ha cumplido su promesa de enviar militantes al sur de Palmira. 3 barcos llegaron al puerto de Odessa, descargando a 60 soldados francófonos, armados hasta los dientes, listos para enfrentarse a un enemigo formidable: Rusia. Y es que si alguien también cumplirá su promesa es Vladimir Putin, quien a través de su círculo de gobierno ya había anunciado que sería un objetivo legítimo de las fuerzas rusas. La pregunta es, ¿seguirán actuando bajo el rótulo de mercenarios? ¿Se trata ahora de soldados del mismísimo ejército francés? Los combatientes, una mezcla de veteranos curtidos y jóvenes inexpertos, descendieron de las embarcaciones. Sus voces, entremezcladas en francés, los han delatado. De hecho, se han dispersado por la ciudad tratando de no abandonar sus lugares de residencia y han evitado tener mucho contacto con la población local. Este despliegue no pasó desapercibido para los residentes locales y los combatientes clandestinos prorrusos, que rápidamente informaron sobre la llegada de los extranjeros. Los residentes locales registraron la llegada al puerto marítimo de Odessa de 3 barcos con mercenarios extranjeros, con un total de unas 60 personas, señala el medio ruso en mención. Los que llegaron estaban armados, equipados y se comunicaban entre sí en francés, declaró una fuente cercana a la agencia RIA Novosti. Después de llegar al puerto de Odessa, estos militares extranjeros se dispersaron por la ciudad, tratando de no abandonar sus lugares de residencia y evitando en general cualquier contacto con la población local. La llegada de esta tropa francesa va a desatar más de un caos, creo yo. Pero más de un caos, no en el tema del conflicto, acerca de que vayan los rusos a ponerse más serios, porque eso ya ha pasado, sino se va a poner feo para Francia. La pregunta que se hacía en este video es importante. ¿Van a seguir con el rótulo de mercenarios, una legión extranjera, de un grupo especial que van a luchar ellos contra los malvados rusos? ¿O es que acaso van a ir y ahora sí diciendo somos enviados de Emmanuel Macron? Que sabemos que los pasados también lo eran, sí, pero bueno, ahora vamos a ver si lo dicen de manera oficial. ¿Somos enviados de Macron? Sí, vamos a hacer todo esto. Es jocoso también, ¿no? Cómo caen en base ya al lenguaje, ya está, en eso uno se da cuenta de dónde vienen. Entonces no hay más vuelta que darle. Soldados franceses hubieron y están ahora en esta guerra, están metidos, claro, como no ganan, como no hacen nada más allá que gastar dinero de la gente que pobre no tiene en las calles francesas, que tienen que subirle años a tu trabajo para que te jubiles antes y no cobres tu pensión, en fin, cosa por la cual Macron ya estaba con la soga al cuello. Claro, no, como estas tropas no hacen nada más que generar gasto, no le conviene decir a Francia, oye, estoy mandando tropas para batallar con estos malvados rusos, ¿no? Claro, sobre todo porque pierden en el campo de batalla. Entonces, claramente no conviene decir, oye, sí, estamos en el campo de batalla. Ahora, preguntas, al menos ahora, ¿se van a dignar a decir sí, las tropas francesas están en Odessa? De repente sí, o de repente mañana, cuando caigan, porque van a caer, porque el destino ya lo sabemos todos, van a decir, no, fue un grupo mercenario aparte, no conocemos a esas personas, no conocemos a nadie, habla francés, sí, saben las tácticas que utilizan en el ejército francés, sí, pero no son de nuestras tropas francesas, no son de nuestro ejército. Claro, pero si en algún caso ganaran, o sea que es muy lejano, pero si en algún caso ganaran, ahí sí, ¿no? Macron sería el héroe, un poco más, y sería ya de esos emperadores romanos, ¿no? Genios en la táctica militar,
que tal vez es el sueño más grande de Emmanuel Macron, pero la realidad es que el desgobierno en Francia es tremendo y hasta penoso. Vamos con la segunda parte del informe. La fuente al medio ruso. Esta no es la primera vez que los franceses pisaban suelo ucraniano. Desde el inicio de la operación militar especial rusa, más de 300 mercenarios franceses habían llegado a Ucrania. Muchos de ellos veteranos del segundo regimiento de paracaidistas de la Legión extranjera, una unidad con una historia de feroces combates y operaciones arriesgadas. Sin embargo, el destino de estos mercenarios había sido sombrío. Alrededor de 130 habían encontrado la muerte en los campos de batalla y otros tantos habían huido de vuelta a París. A pesar de estas pérdidas, la necedad de los franceses seguía viva, impulsada por un deseo insaciable de desafiar el coloso ruso. La historia de Odessa está marcada por conflictos y ocupaciones. Durante la Guerra Civil Rusa, hace más de un siglo, los franceses intentaron convertir Odessa en una colonia, pero se encontraron con una resistencia feroz. El 6 de abril de 1919, el periódico Georgia relató cómo las tropas francesas, bloqueadas por los bolcheviques, se vieron atrapadas en una situación catastrófica. El general Franchet d'Asprey, comandante supremo de las fuerzas aliadas en el sur, había llegado desde Constantinopla para reorganizar el mando francés en Odessa. Bajo su liderazgo, la ciudad fue transformada en una fortaleza con trincheras y alambre de púas rodeando las estaciones de pasajeros y ametralladoras instaladas en el cuartel francés. Sin embargo, la fortificación no fue suficiente para detener el avance bolchevique. La situación interna en Odessa se deterioró rápidamente. Y sí, el futuro de Odessa es claramente el fin de, obviamente, de la manera en la cual lo toman los ucranianos, como cual Francia quiso tomarlo como una colonia, cosa que no pudo, pero cosa que igual en la historia de Francia es algo ya muy común, pero de todas maneras no, Odessa será ruso, como en algún momento cayó Crimea, en el sentido caer, porque siempre fue prorruso, no fue algo bélico en la tomada de Crimea, porque los propios personas de Crimea querían ser rusos, son rusos, digamos que hablan el ruso, lo hablan muy bien. Entonces, ese es el futuro. Por más que no le guste al señor Macron, al señor Zelensky, Odessa va a ser ruso. ¿Por qué? Porque en el caso de Crimea, por ejemplo, eran rusófonos, hablaban muy bien el ruso y querían ser rusos. En un referéndum salió que más del 90% querían ser rusos, pero claro, esto va a pasar en Odessa, esto pasó en Donetsk, esto pasó en Lugansk. Entonces, Odessa va a caer, como Kharkov, como va a caer Kiev, y ahí los quiero ver al señor Macron si tiene ganas de seguir mandando a sus tropas. Y claro, de mandarlo de una manera enmascarada y decir, no, estos son mercenarios. No, señor, son gente enviada por usted, entrenada por su propio país, que van a ir a Odessa, que ya llegaron a Odessa a fracasar, a puramente fracasar. Es algo que conocemos, es algo que sabemos todos, pero que claro, en lo oficial no quieren decir que es así, porque claro, saben las consecuencias que esto trae. Ya hasta me imagino un Macron mandando tropas porque sí, ¿no? Y es triste porque es una vida. Son tropas que son, bueno, 300, 400 personas, vidas, familias, hombres que son, digamos, cabeza de familia, que lamentablemente tienen que ir para hacer una orden, por más tonta que sea, lamentablemente seguir una orden y lamentablemente en un punto fallecer. Es así, uno tras uno caen y no nos gusta salir a decir que es bueno que caiga porque no sabemos las intenciones que tiene uno. Hay gente que está en ese conflicto, que son unos mercenarios, que son personas mal de la cabeza, locos, y que tal vez ese futuro lo merecen, sí, pero hay gente que no sabe realmente a dónde se mete, como los ucranianos. Hay gente que realmente simplemente sigue una orden porque es parte de, a veces hay gente que simplemente quiere seguir órdenes y a veces lo llevan a un camino fatal como este. A esos sí hay pena, hay que tenerle pena, pero a los demás, a los que mandan, a los que al final de la guerra pierdan o ganen, que estuvieron siempre en un escritorio y van a llenarse de medallas, a esos no, a esos hay que repudiarlos toda la vida. Vamos con la última parte del informe.
La ciudad estaba asediada y el bloqueo creó una crisis que llevó a la hambruna. El precio de los alimentos se disparó. Una libra de pan costaba entre 12 y 14 rublos. Una libra de carne entre 20 y 25 rublos. Y una docena de huevos alcanzaba los 50 rublos. Las noches se sumían en la oscuridad y el pánico se apoderó de los habitantes, quienes intentaban huir a Crimea y al Cáucaso, pagando sumas exorbitantes por un lugar en los pocos barcos disponibles. En medio de este caos, los franceses y sus aliados enfrentaban conflictos internos. Las tensiones entre los franceses y los voluntarios aumentaron, y la cuestión de quién debía estar en la vanguardia de los combates causó grandes fricciones. Los franceses insistían en que los voluntarios debían ir primero, seguidos por los griegos, mientras que ellos mismos permanecían en retaguardia. Esta política de despliegue no hacía más que alimentar la discordia y debilitar la moral de las tropas. La situación en Odesa era crítica. El abastecimiento de agua estaba en riesgo debido a las feroces batallas en Belayevka, y la ocupación de Jersón y Nikolaev por las fuerzas aliadas había reducido el prestigio francés. Sin embargo, el Consejo francés militar de Versalles decidió reforzar las fuerzas en Odesa e iniciar operaciones activas para expandir las zonas de control. Pero la historia mostró que los esfuerzos fueron en vano y los franceses, junto con sus aliados de la Entente, huyeron vergonzosamente de Odesa. En este contexto histórico, la llegada de los mercenarios franceses a Odesa en la actualidad parecía un eco de aquel fracaso pasado. La decisión de Macron de enviar tropas a Ucrania, a pesar del evidente riesgo, demostraba una falta de comprensión de la historia de su propio país. Así es, me quedo mucho con esta última parte que señalaba el locutor, a quien le agradecemos su trabajo, y al redactor también, cómo Macron es alguien muy desconectado de la realidad como Zelensky. Creo que Macron ha querido aprender mucho de Zelensky. Muy bien dicen de que de toda persona aprendemos, ¿no? ¿Qué hacer o qué no hacer? Uno de esos dos. Macron, quien tuvo que aprender de Zelensky para saber qué no hacer, está aprendiendo qué hacer. Y lo que hace es pasar vergüenza en el terreno militar, ser un dictadorcillo, como lo es Zelensky, como Macron quiere serlo, porque recordemos el cierre de la Asamblea, que si bien es algo legal, algo que está en la Constitución, no es del todo favorable o algo nutritivo para la democracia, ¿cierto? Porque cerrar la Asamblea Nacional, por más de que se te permita después de perder una elección, no creo yo, ¿no? Que es algo dentro de todo respetuoso con la elección de su pueblo, ¿no? Si no, ¿por qué lo cerró, señor Macron? Pero bueno, entonces aprende realmente de estas cosas que no se deben hacer, aprende de estas cuestiones que pasan vergüenza, que claro, lo quieren tapar los medios occidentales, los medios tradicionales lo quieren tapar, pero lo que sabemos es que es pura vergüenza, vergüenza que también pasarán las tropas francesas en Odesa, porque sí, señores, son tropas francesas, no son mercenarios que quieren ganarse un sueldo, porque también para ir allá, para ganar un sueldo mísero, hay que estar mal de la cabeza. Yo sé que hay gente mal de la cabeza ahí, yo sé, pero no es la mayoría. Entonces es una pena realmente que haya gente que vaya a fallecer ahí, porque sí, van a fallecer, es una guerra dentro de todo. Van a fallecer lamentablemente y todo, no por el señor Putin, no, por el señor Macron y por el señor Zelensky y por Biden, por Stoltenberg, y podemos seguir con una lista enorme. Lamentablemente por las personas que van a fallecer por seguir las órdenes de esas personas que poco o nada han hecho para llegar a la situación en la que están y que, como les dije antes también, por más que muera su gente, por más que se queden sin un padre, las familias, sin una madre, porque también van mujeres a combatir, se llenan sus ternos caros de medallas y nunca han pisado un campo de batalla. Yo los invito a dar un like, a suscribirse, a dejar un comentario en este y otros videos para saber sus impresiones, dudas que tengan, sobre todo en general lo que piensan. Mi nombre es Fabricio Torres, conmigo será hasta en otra ocasión. Nos vemos.